Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Todos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pueden sentarse en esta hora. Aleluya. Cuando hablamos acerca de la eternidad, porque Jesús está hablando de vida eterna, pero hablar de eternidad es una cualidad y es una función, una característica que le pertenece únicamente al Dios Todopoderoso. Diga, eterno, solo Dios. ¿Por qué eterno? Aparte de omnipotente, de omnipresente, de inmutable. ¿Por qué eterno? Porque no tiene principio, porque no tiene final, porque en Él no hay un origen registrado por nadie. Él es el origen de todo. Aleluya. Él es el primero, Él es el postrero. Él es el alfa, Él es la omega. Es el principio, es el fin. Por lo tanto, Él es el que comienza la historia de nuestra vida. Eterno solamente Él. Todos nosotros tenemos un principio. Y la razón por la que los cumpleaños se celebran es precisamente para darle gracias al Eterno. Gloria a Dios. Al dador de la vida, al que sopló desde el vientre de nuestra madre el privilegio y la oportunidad de nacer en este mundo. Aleluya. Lamentamos por los que no han aprovechado la vida. Lamentamos por los que han desperdiciado la vida. Y esa es la razón por la que la iglesia tiene que estar constantemente hablando el evangelio, tocando puertas y poniendo esa esperanza en las almas. ¿Cuántos dicen amén? Mientras estaba ayer en el hogar de los hermanos, ellas cuidan pequeños en su apartamento. Y empezaba a llegar una mamá, otra mamá y otra mamá. Cada rato tocaban la puerta. Así que además de alguna de ellas, cuando entró, yo dije, aquí debemos de comenzar el culto cuando van entrando las mamás por los niños, para que oigan el mensaje, para que algo las pueda detener y decir, aquí ¿qué es lo que hay? Aparte de cuidar al niño, ¿qué es lo que hay? Aquí hay palabra de Dios. Aquí hay oración por los enfermos. Aleluya. Aquí es lo que hay, vida y esperanza para el más vil pecador. Gloria a Dios. Y la gente está receptible, cansada pero receptible, agobiada y angustiada. Y ese es el mensaje del evangelio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo les daré descanso. ¿Quién es el único que lo puede hacer? El que todo lo puede, el dador de la vida. Aleluya. El que tiene el control de nosotros. La urgencia por predicar este evangelio es porque el mundo no tiene esperanza de salvación. Gloria a Dios. Así que la eternidad, Dios la diseñó con un programa de salvación. Porque siendo el eterno, entonces Él sí puede dar vida eterna. Entonces lo que Él hace es preparar un diseño, elaborar un programa para ver cómo transfiere esa eternidad. Forma la primer pareja y les dice, allá está el árbol de la vida y allá está el árbol de la muerte. Les quiero transferir vida. Coman de aquel. No quiero que mueran. No coman de aquel. De todo árbol pueden comer. No vayan a comer del árbol de la muerte. ¿Y qué hicieron? Lo primero que comieron. Nos causa risa. Pero desde ese entonces vivimos en la vil desgracia de no ser por la misericordia de Dios. ¿Sí?
el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la amargura. Oh, cuántas cosas, enfermedades, muerte. Sí. ¿Todo por qué? Porque no pudieron entrar en el programa de vida eterna que Dios tenía para ellos. Gloria a Dios. Así que habiendo sucedido un caso difícil, entonces Dios trata la manera de elaborar, más programas, porque su misericordia es grande. Más programas. Y se da cuenta que hay una generación grande que se va a multiplicar sobre la tierra, y sobre todo sin Dios y sin esperanza. Entonces él tiene que buscar la manera de ver cómo puede rescatar al hombre perdido y darles vida eterna. Él anda corriendo, Él anda detrás de nosotros y detrás de todas las personas para darnos vida eterna, y nosotros andamos huyendo de Él. Mire cómo van las cosas. Acepte a Cristo, acepte la salvación. No, hoy no voy a querer, otro día posiblemente. Como que fuera una venta de tomates. Hoy no voy a querer. Le toca la puerta y dice: Jesucristo le ama, lo invitamos a la iglesia. No tengo tiempo, tengo cosas que hacer. Un día de estos, ese un día de estos no existe. Es como que le diga: una semana que no traiga domingo lo voy a visitar. O sea, nunca, porque todas las semanas traen domingo. Esa manera de evadir, de correr, es porque el hombre ya formó una estructura, ya hizo una manera, un estilo de vida, ya halló un Dios que lo sustenta. Amén. Ya dio un Dios que lo sustenta. Hay un Dios que lo alimenta, y no es el Dios verdadero. No es el único Dios verdadero. Entonces el Señor Jesús está colocado precisamente en la escena, porque aquí tenemos dos cosas que vamos a clasificar: ¿quién es el único Dios verdadero y quién es Jesucristo? Porque se menciona en el verso 3. ¿Cuál es el papel, la función del Señor Jesucristo? A través de los programas establecidos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios viene tratando de transferir la eternidad a través de la salvación. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios que me salva. Entonces hay un programa ahí. Yo le decía a los hermanos ayer, a través del evangelio hallamos la información que se necesita para ser salvos. El evangelio es todo este paquete: la vida del Señor Jesucristo, el testimonio del Señor Jesucristo, la resurrección del Señor Jesucristo y la segunda venida del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Qué dice su Biblia? 17:3 de Juan. Y esta es la vida eterna. Diga conmigo, ¿cuál? Diga, ¿cuál? Él dice: esta es la vida eterna. O sea, nos está llevando nuestra mirada. Esta es. Nos está trayendo la atención. Esta es. Y voltean a ver, ¿dónde? Que te conozcan a ti. Porque si no te conocen a ti, estarán perdidos. Porque si no saben quién tú eres, están descarriados. Aleluya. Porque si no conocen al único Dios verdadero, entonces conocerán dioses falsos. Yo estaba enseñando el martes, a ver si acuerdan los que estuvieron el martes en la oración, ¿cuándo es que una mentira se convierte en una verdad? Cuando se repite muchas veces. Se repite tantas veces que se convierte en una verdad, y es una mentira. Pero como todo el mundo la dice, todo el mundo la dice, todo el mundo la cree. Y Jesús dice: escudriñar las escrituras. El que cree en mí, como dice la escritura. No es lo que la gente repite, no es lo que el vecino dice, no es lo que el internet dice. Por eso es que hay que bombardear las redes sociales con un contenido bíblico, inspirado por Dios, con propósito.
Aleluya. ¿Estamos aquí todavía? Amén. Esta es la vida eterna que les quiero transferir. Esta es la vida eterna que les quiero dar. ¿Qué es vida eterna? Sea que vivamos, sea que muramos, no hay pérdida. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe cuándo es que se vive? Cuando dejamos de amar la vida. Ahí es cuando se vive. Porque el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa del Señor la va a hallar. No intente utilizar sus propios métodos y sus propias maneras para sobrevivir. No intente, porque ninguno de esos métodos serán duraderos. Afiáncese en el Señor. Confíe en la palabra de Dios. Aleluya. Cuando oro por mi esposa, cuando oro por mi vida, cuando oro por la salud de usted, siempre le digo: Señor, con usted enfermamos y con usted sanamos. Y no nos quejamos, sino que le alabamos. Porque quejarse y lamentarse no es fe. Alabar a Dios en medio de lo difícil es fe. Congregarse y servir y dar todo para el Señor en medio de la debilidad, eso es fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero tienen que conocerte a ti. A través de las profecías, ya vamos a referir algunos textos. A través de las profecías el Padre habló acerca del Hijo que habría de venir. Y cuando el Hijo vino, dio a conocer al Padre. Amén. Ambos tenían que estar conectados. ¿Por qué? Porque había una doble naturaleza que aparentemente marcaba una diferencia. Una doble naturaleza que vino a trastornar el mundo religioso. Y esa doble naturaleza se trata de Jesucristo como el Dios Todopoderoso hecho carne. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 20. Los que tienen sus Biblias, hay una proyección aquí. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién vino? El Hijo de Dios. ¿Desde cuándo? Desde las profecías. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Que te conozcan a ti. Porque si te conocen a ti, sabrán quién soy yo. Pero si no te conocen a ti, no sabrán quién soy yo. Así que la misión de él era dar a conocer al único Dios verdadero. Y los que conocían al único Dios verdadero decían: Él es el Dios manifestado en carne. Habla como Él, camina como Él, hace milagros. Nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, el Dios manifestado en carne, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mire, el Señor Jesús estableció algunos parámetros importantes aquí sobre cómo alcanzar la salvación. Número 1, San Juan 4:24, Dios es espíritu. Gloria a Dios. ¿Cómo alcanzar la salvación? Tengo que saber que la naturaleza de Dios no es la mía. Tengo que saber que la naturaleza de Dios no es la naturaleza que hay por allí en algún vecindario de algún Dios. El apóstol Pablo, estando en la ciudad de Atenas, su espíritu enardecía, cargado de pasión y de celo por ver la ciudad entregada a la idolatría. Habían muchos altares en la ciudad. Habían muchos altares en las esquinas. Cada altar tenía un nombre de diferente Dios. El Dios del sol, el Dios de la lluvia, el Dios del aire. Todo lo que producía vida era un Dios. Pero había un altar con una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo agarra esa
escritura como el tema de su mensaje. Y él les dice a los atenienses griegos: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios no conocido, Él es espíritu. Y Jesús lo reveló de esa manera. Él es espíritu, lo que significa que es incorpóreo, que no tiene un cuerpo visible. Moisés dijo: muéstrame tu rostro. Dice: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Nadie puede ver a Dios. San Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás. Lo único que los profetas vieron fueron el reflejo de su gloria, pero su rostro nadie lo vio. Jacob dijo: yo he peleado con Dios y con los hombres, porque luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y aquel varón, conocido como una teofanía, una manifestación de Dios temporal, le decía: suéltame que raya el alba, suéltame que está alumbrando el día, suéltame. Y él lo tenía prensado con una llave, diciéndole: no te soltaré hasta que me bendigas. Amén. El ángel no le puso la fuerza divina, sino la fuerza de un hombre. Y Jacob no era un hombre fácil, era un hombre fuerte. ¿Sabe cuándo lo soltó? Cuando el toque divino lo apretó las coyunturas y lo lesionó de su muslo. Ahí fue donde él lo soltó. ¿Cómo la mano de un hombre puede fracturar un músculo de una pierna? No puede. Entonces estaba luchando con los hombres. Amén. Y no lo soltó. Y ese varón no se podía soltar de Jacob. Pero cuando sintió la presencia más poderosa que lo fracturó, no pudo y lo soltó. Y le dice: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Posiblemente usted y yo hemos luchado con los hombres, pero falta luchar con Dios y no dejarse vencer. Aleluya. No dejarse vencer significa no desmayar, no desistir, perseverar, mantenerse hasta el final. La naturaleza de Dios es espiritual y solamente es revelada cuando Él tiene un propósito específico con el hombre. Y ahora tenemos en el Nuevo Testamento la manifestación perfecta y permanente de Dios, Jesucristo. Amén, hermanos. El primer parámetro: Dios es espíritu. El segundo parámetro: San Juan 14:8: nadie viene al Padre si no es por mí. Para poder alcanzar la salvación, Jesús hace una conexión entre el hombre y Dios, y solamente es a través de Él. ¿Por qué? Porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque el Padre está en mí. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y San Juan 17:3: el tercer parámetro de salvación es que te conozcan a ti. Aleluya. Los que tienen sus Biblias, siga fojeando Isaías 43 versículo 10. Siga leyendo las proyecciones. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. 43:10 de Isaías. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Alguien va a ser impactado con esta palabra. Alguien va a ser convertido con esta palabra. Aquí o donde quiera que sea escuchado. Diga conmigo: conocerle, creerle y entenderle. Es lo que Dios quiere.
que le conozcamos, que le creamos y que le entendamos. Dice: yo mismo soy. Cualquier cosa que haga, yo mismo soy. El Padre en la creación, el Hijo en la redención, el Espíritu Santo en la regeneración. Yo mismo soy. Conóceme, créeme, entiéndeme. Gloria a Dios. Yo mismo soy. Y Jesús dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero. Y si te conocen a ti, sabrán que yo no soy otro único Dios verdadero. Sabrán que yo soy la imagen del Dios invisible, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sabrán que Él era el cuerpo físico de Dios en la tierra, y aquel rostro que no se pudo mirar por Moisés ahora estaba siendo visto por Felipe. ¡Ja, ja! Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Aleluya. El que me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, a nadie más sino a mí. Oh, el que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Diga: que te conozcan a ti, no como la Santísima Trinidad. Que te conozcan a ti, aleluya, no como una dualidad divina. No, 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 no. Que te conozcan a ti, no como los reformistas y los predicadores de los últimos tiempos. No, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero. Y entonces conocerán a Jesucristo. Pero si no te conocen a ti, no sabrán quién es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es que usted y yo podemos percibir y entender que Él es el Hijo y Él es el Padre? ¿Cómo podemos percibir eso? Mateo capítulo 11, versículo 27. Estudiantes de la palabra. Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y oiga esto: y nadie conoce al Hijo sino el Padre. 11:27 de Mateo. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Él es el que abre el entendimiento. Si usted entiende la unicidad de Dios, es porque a Él le ha placido, ha querido revelarlo. Por eso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Bienaventurados en los que están interesados en conocer la verdad del único Dios verdadero, porque a ellos se les va a revelar. Aleluya. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Diga: el seno del Padre. La mente de Dios, los planes de Dios, la profundidad de Dios, los propósitos de Dios, el presente perfecto de Dios. ¿Cómo es que Jesús habla de estar con el Padre? San Juan 17:5. Desde antes. Vamos a ver, lectores. ¿Por qué muchos tienen problemas con estas escrituras? Porque aún no les ha amanecido. Porque no les ha sido revelado el único Dios verdadero. Él dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero si Él nació en Belén, ¿cómo es eso? Amén. Si Él nació de María, ¿cómo es que estuvo con el Padre antes que el mundo fuera? En la mente y en el plan de Dios, en los propósitos divinos del Dios eterno, del Padre eterno. Y no solamente en los planes, sino desde que establece la salvación a través de la simiente de la mujer,
Pondré enemistad entre ti y la mujer, dice la serpiente. Esta te herirá en la cabeza, tú en el calcañar. Y la simiente de la mujer se convierte precisamente en la promesa del Mesías. Gloria a Dios. Por eso algunos, cuando se topan con Génesis 1:26, ¿con quién hablaba Dios cuando dijo hagamos al hombre? Y rápido dice, ahí hablaba con el hijo. ¿Dónde dice eso? Ahí no menciona hijo ni espíritu. Ahí no menciona una plática plural, ni tampoco menciona una mesa donde están sentados la supuesta Santísima Trinidad, que no existe. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe quién estaba ahí? El único Dios verdadero. El único Dios verdadero, frente a sus testigos, que han sido desde la eternidad, desde que fueron creados, ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Prueba de eso es que cuando el hombre pecó, puso querubines con una espada encendida para cuidar el árbol de la vida. Entonces había presencia angelical allí, como también lo hubo en los días de la creación. Lo que la Biblia menciona es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No dice los espíritus de Dios, tampoco dice la Santísima Trinidad. El Hijo estaba por allá, el Espíritu Santo por allá, y Dios estaba en este lado. Y se movían, no dice se movían, se movía. Se movía. Y dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Sea la luz. Y comenzó la obra, gloria a Dios, de la reordenación de todas las cosas. Y el Génesis 1:1 le muestra al único Dios verdadero. En el principio creó o crearon. Creó. ¿Quién? Dios. Los cielos y la tierra. Y aparecen los hebraicos y todas las traducciones del Elohim. Los profundos, diga los profundos. Aparecen los profundos, el Elohim. Dios significa Elohim, que es una pluralidad de dioses en Dios. Entonces deja de ser único y se convierte en únicos. Dios es Dios, no una pluralidad. Elohim es Dios, Él es Dios, Elí es Dios. Amén. No hay pluralidad. Lo que Elohim está enseñando, para aquellos que han escuchado las profundidades de YouTube, las profundidades de Google, lo que Elohim está diciendo, que Dios no está limitado en su poder. Él puede hacer muchas cosas. Él no está limitado. Cuando Dios se manifestó en carne, ¿quién se quedó en el trono? No, dice, eso quedó vacío allá, y por eso es que el diablo iba corriendo. Porque quería sentarse ahí y usurpar el trono de Dios. ¿Quién dice? Y no, Dios es omnipresente. El trono nunca quedó vacío. El trono siempre estuvo ahí. ¿Acaso no fue Jesús el que dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está ¿dónde? En el cielo. Entonces, ¿con quién hablaba el Hijo del Hombre? ¿Con quién hablaba? Mientras estaba en su naturaleza humana, mientras dependía ese perfecto hombre, espíritu, alma y cuerpo en él. ¿Con quién hablaba? Con su Padre. Él tenía un Padre. Pero eso no hace dos personas divinas, sino dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. Como hombre él comió, durmió, tuvo sed, pero como Dios reprendió los demonios, reprendió el viento y la mar y perdonó pecados. Y es el único Dios y la vida eterna. Y Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Así que yo le digo esta tarde, conocer al único Dios y a Jesucristo es tener la revelación completa de cómo Dios ha utilizado todos los medios posibles para alcanzar al perdido. Hay suficiente Biblia para mostrar que así como los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y darnos esperanza de vida. Aleluya. Este Dios invisible se hizo visible por medio de la carne humana. Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué dice la Biblia? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al único y sabio Dios. Judas 1:25, nuestro Salvador. Al único. Así que Él le llamó único a quien Él venía a revelar. Pero cuando Él se reveló a ellos, entonces ellos le llamaron a Él el único es Él, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él no cambia, aleluya. Sus propósitos se han dejado sentir a través de toda la historia del hombre, y Él sigue usando una y otra manera. ¿Cuál es el medio que está utilizando ahora para persuadir al hombre de justicia, de pecado y de juicio? El poder del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la presencia del Señor Jesús resucitado entre nosotros. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Hay libertad. Que esta palabra pueda llegar a vidas y pueda llegar a corazones y pueda impactar familias, personas que están necesitando un toque a través del Espíritu del Señor. Aleluya. Porque Él es el que habla a tiempo y fuera de tiempo. Él es el que llega a través de cualquier medio para salvar al pecador. Levante sus manos en el precioso nombre del Señor Jesús. Dios mío, te damos gloria. Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria.